Que el Señor les bendiga, hermanos. El silencio es incómodo, ¿eh? Es como que algo pasa, algo no, como pareciera que algo no estuviera funcionando bien mientras hay silencio. Mientras hay silencio, difícilmente ustedes pueden saber qué es lo que yo quisiera comunicarles a ustedes. Difícilmente yo voy a saber lo que ustedes quieran comunicarme a mí si también existe silencio. Y quise comenzar con unos segundos de silencio, como para ilustrar un poco lo que significa el silencio, lo que significa mantenerse callado, guardarse las cosas, lo que significa no confesar delante del Señor, lo que significa no comunicarse, no tener una comunicación, y que muchas veces en nuestra vida practicamos y nos mantenemos en silencio. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Aquí hay un personaje que precisamente vivió un tiempo de silencio, un tiempo en el que se guardó sus cosas. Y quizás ustedes han escuchado esta historia desde muchas perspectivas y con otras interpretaciones, y quiero y espero poder entregarles lo que el Señor me ha entregado en esta palabra, y que ustedes puedan no solamente escucharla, sino llevarla a la práctica en su vida. Creo que Dios habla en los momentos precisos. No habla en otros tiempos, fuera de tiempo, sino que en el momento correcto. El Señor habla quizás desde nuestra perspectiva, quizás un poco tarde o antes, pero en realidad Dios está hablando en el momento justo, en el momento preciso. Muchas personas en su vida viven tiempos de silencio, tiempos en los que quizás deciden guardarse algunas cosas y no compartirlas, ni con aquellos que los rodean, ni con aquellos con los que se relacionan quizás durante el día, con la familia o con Dios. Silencio que comienza a dañar. Quizás y pudiéramos ver muchos motivos por los cuales uno mantiene silencio en ciertas etapas de la vida, quizás por orgullo, por el qué dirán, qué es lo que van a decir si yo confieso algo. Quizás voy a mostrarme débil si hablo lo que estoy pasando. Quizás es falta de confianza o no tenemos a alguien a nuestro alrededor a quien podamos confiarle lo que en realidad estamos pasando. Pero ¿qué pasa cuando se trata de Dios? En realidad guardamos silencio a pesar de que, es cierto, entendemos que Dios todo lo sabe. Pero ¿qué pasa cuando guardamos silencio también con el Señor? Y nos empezamos a guardar aquellas cosas en nuestro interior y no las confesamos. Ustedes han conocido esta historia, Zaqueo, un hombre, cierto, de baja estatura, una persona, cierto, que se cree, porque la estatura promedio era de 1,60 m aproximadamente, y se cree que, cierto, Zaqueo debe haber medido 1,40 m, algo así aproximadamente, no más, quizás un poquito más, pero no tanto. Una persona de baja estatura. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Cierto? Nos entrega hartos antecedentes respecto de Zaqueo. Y vamos a tratar de conocer quién era Zaqueo para poder comprender un poco lo que él estaba viviendo antes de subirse a ese árbol, ¿cierto? Como ustedes lo han escuchado en varias oportunidades. Tuvo que vivir una etapa en su vida, una etapa de silencio, pero que se rompe en un momento. ¿Tienen sus Biblias ahí? Lucas 19, del 1 al 10. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ya nos entrega ahí la palabra dos antecedentes importantes, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Otro antecedente más que nos entrega. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, estos versículos nos entregan hartos antecedentes respecto de Zaqueo. Lo primero, ¿cierto? Una persona baja de estatura, una persona, ¿cierto?, que no tenía escasez de recursos, al contrario, era una persona rica, era jefe de los publicanos, aquellos cobradores de impuestos como Mateo, ¿cierto? Le rendían cuenta a sus jefes como Zaqueo. Y Zaqueo era uno de los jefes de los publicanos que estaba ahí en Jericó. Bueno, los judíos, ¿cierto? Los odiaban mucho, especialmente a los cobradores de impuestos, a los jefes de los publicanos, porque no solamente cobraban los impuestos para Roma, ¿cierto?, sino que cobraban mucho más para enriquecerse, para llenar sus bolsillos. Entonces Zaqueo era uno de aquellos que, ¿cierto?, tenía su riqueza por haber cobrado, ¿cierto?, impuestos al pueblo. Entonces, primero, esto le entrega una posición privilegiada a Zaqueo. Zaqueo no era cualquier persona. Era, ¿cierto?, una persona que tenía un estatus económico diferente, una posición privilegiada. A pesar de que él era odiado, ¿cierto?, por las personas a las que les cobraba los impuestos, despreciado por los judíos, catalogado como un traicionero dentro de ellos, y quizás incluso en el círculo de personas que él tenía, a pesar de que estaban con él y lo acompañaban, seguramente lo adulaban porque era el jefe. Y estaban ahí, ¿cierto?, con él porque tenía una posición privilegiada. Lo otro que nos entrega la palabra del Señor es que cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, todos empiezan a murmurar, ¿cierto? Porque había entrado, ¿cierto?, a la casa de un pecador, del jefe de los publicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie iba a la casa del jefe de los publicanos. Porque si Jesús fue y empezaron todos a murmurar que Jesús estaba yendo, bueno, entonces aquel que iba era apuntado con el dedo, era cuestionado, juzgado. ¿Por qué está compartiendo con esta persona? Entonces, nadie iba a compartir a la casa de Zaqueo para no ser juzgado. Y esto nos entrega otro antecedente más: soledad. Una persona que quizás estaba rodeada de muchas personas, pero estaba solo. Había muchas personas a su alrededor que incluso quizás, como pirañas, ahí ansiando el dinero, esperaban que Zaqueo cayera para ocupar su lugar. Por lo tanto, el entorno de Zaqueo no era un entorno muy amigable. No tenía en quién confiar. ¿A quién le podía Zaqueo confiar sus cosas si cualquiera de los que estaba a su alrededor estaba esperando que él cayera para ocupar su posición? Entonces, la vida de este personaje, a pesar de que aparentaba, ¿cierto?, ser una vida de muchos beneficios. Yo creo que cualquiera de nosotros le encantaría tener una vida privilegiada, quizás, ¿cierto?, sin tener preocupaciones económicas, quizás, y vivir quizás en ese ámbito, en ese ambiente, perdón, sin preocupaciones económicas. Zaqueo lo tenía. Tenía el estatus, tenía la posición, tenía, ¿cierto?, el dinero, pero había algo que no tenía y que nada de lo que pudiera tener lo iba a poder pagar. En este tiempo, Zaqueo está solo.
Y como les digo, a pesar de que él pudiera haber estado muy acompañado, debió haber sido una vida muy solitaria. Quizás muchos de nosotros vivimos esto en nuestra vida. Una vida acompañada, con estatus, con una posición, pero solitaria, en donde el silencio toma un protagonismo en nuestra vida diferente, distinto. No podemos quizás en alguna etapa de nuestra vida confiar ciertas cosas a algunas personas. ¿Cómo estás viviendo hoy día tu vida? Quizás es este un tiempo de soledad, un tiempo en el que procuras guardarte algunas cosas y no hablarlas. Saqueo tenía que pagar un precio por la riqueza que estaba y el estatus que tenía económico. Y ese precio era la soledad, el no poder confiar en nadie. Tenía una cosa, pero no tenía la otra. Jesús se refiere a esto. Él dice, no puedes servir a dos señores. No podemos, ni a las riquezas. No. Hay algo que roba un lugar en el corazón de la persona cuando las riquezas están ahí en primer lugar. Roban, quitan la posición que debiera tener Dios en nuestro corazón. Pareciera que no fueran compatibles ambas cosas, a no ser que el Señor moldee el corazón, ¿cierto? De manera tal de que siendo fiel en algunas cosas pudieras ser capaz de sobrellevar otras también. Muchas veces las bendiciones no llegan a nuestra vida o no las disfrutamos porque no estamos capacitados para poder llevarlas a cabo. El Señor está trabajando nuestra vida. Debe haber sido una vida muy sola, muy solitaria. Y como les digo, habían quizás algunos de sus compañeros ahí que estaban esperando el momento para poder tomar el puesto. De hecho, una vez que Zaqueo, ¿cierto?, se acerca a Jesús, bueno, lo más probable es que alguien haya ocupado también esa posición. No iba a quedar ese puesto vacío. El servicio que estaba entregando Zaqueo al imperio romano tenía un precio que pagar. Malestares, una condición emocional que le impedía avanzar, crecer, confiar en otras personas. No solamente, ¿cierto?, este estatus podía entregarle un beneficio, sino que el estar solo le quitaba otras más. Y enfrente en la vida de Zaqueo tenemos en una balanza la vida, ¿cierto? Por un lado, un estatus social económico alto, privilegiado, pero también una carencia de algo más. Sufría en silencio. ¿Y saben qué? A mí se me venía a la mente este versículo de Salmo 32, cuando el mismo David dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿Y saben qué? Esto es lo que provoca el silencio en nuestra vida. Envejecimiento, tristeza, decaimiento, enfermedades psicosomáticas que llegan a la vida, lo que provoca el no confesar, el no abrir nuestro corazón, el no mostrarnos vulnerables, el no comprender que Dios quiere escuchar lo que en realidad estamos viviendo. Lo peor de todo es que el silencio comienza a aislar a las personas. Comienza de a poco a separarlos del resto. Porque por el contrario, el hablar, la comunicación genera comunión, genera confianza, genera amistad. Pero el silencio provoca todo lo contrario y comienza, ¿cierto?, a aislar a la persona. Por cualquier motivo. Orgullo, miedo, desconfianza. La persona empieza a guardar silencio. Surgen frases como, yo puedo con esto solo. Déjenme solo. Yo lo puedo hacer solo. O quizás mantengo silencio porque digo, es mejor que nadie se entere por lo que estoy pasando. Porque me voy a mostrar débil. Quizás qué van a decir de mí. O quizás
Nos conformamos con la condición en la que estamos y decimos, bueno, esto fue lo que me tocó y así debo vivir. Y me conformo con la condición en la que estoy. Sin embargo, el silencio nos separa, no solamente de las personas, sino de Dios. El mantener silencio nos separa del Señor. Por eso es tan importante que nosotros confesemos nuestros pecados al Señor. Por eso es tan importante que seamos sinceros con Él, porque lo que provoca la falta de confesión, la falta de comunicación, es una separación, es un distanciamiento que termina con la soledad, estando solo. Y Dios no puede sanar lo que nosotros decidimos esconder. Por el contrario, es necesario confesar. Mientras callé, mientras mantuve silencio, mis huesos se envejecieron. Zaqueo entiende esto. Se entera que Jesús va a pasar por el lugar y tiene que superar dos obstáculos. Primero, se dice, la palabra del Señor nos dice que era bajo de estatura, ¿cierto? Segundo, hay una multitud. Estos dos, bajo de estatura y una multitud que está enfrente de él. Y saben que hay algo que esta parte de la palabra del Señor nos enseña y que es muy importante. Hay cosas que no podemos cambiar, mientras que hay otras que sí. ¿Podía Zaqueo cambiar su estatura? No. Hay cosas que no se pueden cambiar y que debemos vivir con aquellas cosas. Por ejemplo, decisiones que hemos tomado. No podemos volver al pasado y cambiar, ¿cierto?, aquellas decisiones que ya tomamos. No. No podemos cambiar el pasado, a pesar de lo que nos dicen las películas hoy en día de ciencia ficción, ¿cierto? Aquellos que les gustan estas películas de ciencia ficción. No podemos cambiar el pasado. No podemos cambiar el entorno familiar donde crecimos. No podemos cambiar a nuestro papá, a nuestra mamá y decidir, bueno, ya quiero que ustedes no sean, que sean otros. No. No podemos cambiar el entorno donde nosotros crecimos porque es parte, ¿cierto?, también del pasado. No podemos detener el envejecimiento. ¿Y a cuánto les gustaría detener eso? Aunque hay muchos, ¿cierto?, tratamientos, cremas, ¿cierto?, para detener el envejecimiento, es algo inevitable. No podemos cambiar el envejecimiento, no podemos cambiar la muerte. Todos vamos a morir, unos antes, otros después, pero no podemos cambiar aquello. No podemos detener el avance del tiempo, las cosas pasan. Ya estuvimos en la escuela dominical en la mañana, que es todos los domingos a las 10 de la mañana, que no se la pierdan. Y ya hoy día estamos en el culto. Y un rato más vamos a estar, ¿cierto?, almorzando en nuestras casas, compartiendo y comentando lo que el Señor nos habló hoy día. Y ahí meditando también en la palabra del Señor. No podemos detener el avance del tiempo. No podemos hacer aquello. No podemos cambiar los sentimientos y el comportamiento de otras personas. No podemos. No podemos cambiar los pensamientos de las otras personas. Zaqueo no podía cambiar su estatura. No podía hacerlo. ¿Y saben qué? Es importante entender que hay cosas que no podemos cambiar y que debemos vivir con ellas. Debemos vivir conformes con ellas. Debemos vivir confiados en que Dios lo quiso así. Dios lo quiso de esa manera. El Salmo 4, versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y no solamente este versículo habla de la noche, sino que hay algo mucho más profundo, de vivir todo el tiempo confiando en el Señor y entender que Él tiene el control de todas las cosas. En paz. Vivo en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, Zaqueo podría haber dicho, bueno,
soy pequeño, está lleno de gente, no puedo avanzar. Déjenme aquí tranquilo. Tenía excusas para poder hacerlo. Soy pequeño, la gente no me deja pasar, mejor me quedo acá. O incluso podría haberse enojado. ¿Pero cómo? Soy tan pequeño. Pucha, ¿por qué no fui más alto? Hubiese podido llegar, pero soy tan pequeño que no pude. Pudiera haberse enojado, molestado, pudiera haberse conformado, pudiera haberse victimizado, pero no lo hizo así. Por otra parte, hay cosas que sí pueden cambiar, que sí podemos cambiar. La multitud está ahí presente. Zaqueo es pequeño, pero aún así decide avanzar. Decide subirse a un árbol para poder ver a Jesús y que Jesús lo vea. Así también nosotros podemos cambiar algunas cosas en nuestra vida. Primero, la perspectiva de las cosas. Porque pudiera ser que la multitud sea la excusa perfecta para poder no acercarnos al Señor. Tenemos miles de excusas que pudieran ser suficientes para no orar, para no leer la palabra, para no venir a la iglesia. Levantamos una piedra y salen 7, 10 excusas al tiro, con las cuales tendríamos suficiente. Una de las cosas que sí podemos cambiar es la perspectiva de las cosas. ¿Cómo miramos? ¿Cómo enfrentamos la vida? Esta dificultad que tenemos para acercarnos a Jesús, ¿podemos hacer algo al respecto? ¿Está en tus facultades hacer algo? ¿Puedes hacer algo? ¿Puede cambiar algo en tu vida para acercarte a Jesús? Son preguntas que deberíamos responder con sinceridad. O en realidad las excusas, ¿cierto?, me sirven para no hacerlo. Veo la multitud o veo el problema, veo la dificultad como una oportunidad para acercarme o como un aprendizaje para crecer, o en realidad lo veo como aquel gigante que está dispuesto a destruirme y aquí estoy yo. La perspectiva de las cosas. ¿Cómo estás mirando lo que estás viviendo? Otra cosa que podemos cambiar es nuestra actitud de agradecimiento. ¿Cómo enfrentamos las cosas? ¿Somos pesimistas o vivimos agradecidos? ¿Entendemos que somos hijos de Dios y que todas las cosas nos ayudan para bien? ¿O simplemente si me ocurre algo, lo más mínimo, ya estoy en el suelo? Hay algo que podemos cambiar y es el agradecimiento. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Hay cosas que podemos cambiar, como los pensamientos que tenemos. ¿Qué pensamos en medio de las dificultades? Como les decía, somos pesimistas en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son un tanto destructivos o son un tanto, pesimistas en frente de una circunstancia. O viene a mi mente la palabra del Señor que dice: Señor, ¿habrá algo imposible para ti? Padre, todas las cosas me ayudan a bien. Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Dentro de las capacidades que hay y que podemos cambiar está el perdón. Vivimos con el rencor en nuestro corazón día tras día al no perdonar, o decido perdonar para sanar mi vida. No perdonamos algo que nos ocurrió en el pasado. Pudiéramos, y que nos está afectando el presente, pudiéramos perdonar para que también, en el presente podamos sanar. Hay cosas que sí podemos cambiar. A pesar de que Zaqueo era una persona pequeña de estatura, a pesar de que estaba lleno, rodeado de gente, él decide ir a encontrarse con el Señor. Ese es el momento en el que Zaqueo decide romper el silencio. Una vida completa en la que estaba viviendo en soledad, afectado por todo el entorno. Zaqueo reacciona. Viene Jesús. Yo quiero ir a verlo. Quiero encontrarme con él. Quiero que mi vida cambie.
porque ya no puedo más así. Y a pesar de que era bajo de estatura, se sube a un árbol a encontrarse con el Señor. No fue un problema para él ser bajo de estatura, sino que encontró la forma de poder hacerlo. Encontró la oportunidad y la tomó para acercarse al Señor, para estar con Él. Y no se justificó por la estatura que tenía, ni por la multitud. Lo más lindo de esto es que una vez que se encuentra con el Señor, Jesús lo llama por su nombre. Jesús, que lo conoce todo, lo llama por su nombre. Y qué lindo es ver ahí cuando el Señor le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. A diferencia de los dos ciegos que Jesús había sanado entrando, ¿cierto?, a Jericó, uno de ellos, Bartimeo, que está en el suelo y le dice: levántate, luego lo sana. A Zaqueo le dice: baja de ahí, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y esto nos muestra dos tipos de actitudes que pudieran tener las personas. Un extremo es una actitud de victimización. Y cuando la persona está ahí en el suelo, qué lindo es ver al Señor cuando le entrega dignidad a la persona y le dice: ven, levántate. Así como también yendo a la hermosa, ¿cierto? Estaba también ahí el mendigo pidiendo limosna y Pedro lo mira a los ojos antes de decirle: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Primero lo dignifica. Lo mismo hace el Señor con Bartimeo. Lo levanta. Pero con Zaqueo es necesario que baje. Es necesario que él baje. Porque el trato del Señor es diferente con todas las personas. La actitud, ¿cierto? Lo necesario para Zaqueo, era necesario que él, ¿cierto?, bajara. Por la condición, el estatus que tenía, había él subido, pero era necesario que se mostrara vulnerable, bajando de aquel árbol. Una persona que tenía un estatus, como les decía, privilegiado. Y Zaqueo rompe el silencio con esto, subiendo al árbol. Toma lo que él puede hacer, toma la oportunidad y no la deja pasar. Lo que nos enseña la palabra del Señor en esto es que una vez que Zaqueo sube y luego el Señor le dice que baje, muestra vulnerabilidad. O sea, aquello que en algún momento era una coraza que tenía Zaqueo, ¿cierto?, con todos aquellos que lo rodeaban, sale de ahí y se muestra vulnerable delante del Señor. Lo otro que Zaqueo hace es que, llegando al lugar, en la posición en la que está, reconoce que hay una necesidad en él. Reconoce que como ha estado viviendo hasta ese día, no era en realidad lo que Dios tenía para él, sino que había algo mucho más que la plata, que el dinero no podía pagar. Es por eso que él escucha de Jesús y va hacia allá. Se muestra vulnerable, reconoce su necesidad. Hay momentos en la vida en que nosotros debemos poner sobre una balanza la situación en la que estamos viviendo y el precio que estamos pagando por lo que estamos viviendo. Hay momentos en que hay que decidir si quiero seguir como estoy hasta ahora. Quizás tengo un estatus privilegiado, quizás tengo recursos económicos buenos, pero esto me está alejando del Señor. Esto me está haciendo perder el gozo. Esto me está haciendo perder mi relación con Dios. Hay momentos en los que hay que poner sobre la balanza mi condición actual y si la quiero cambiar o no. Porque hay cosas que sí podemos cambiar y otras que no. Zaqueo lo que hace es acercarse a Jesús y entiende que lo que va a obtener con Jesús no lo va a conseguir con el estatus social, con la posición, ¿cierto?, económica que tiene, sino que solamente lo va a encontrar en Jesús, en nadie más. Hay momentos en los que hay que decidir. ¿Y saben qué? Las decisiones como este tipo tienen un precio también, porque van a haber algunas cosas que vas a tener que dejar de lado, que vas a tener que dejarlas en el pasado para seguir a Jesús a plenitud.
para que tu vida cambie. Yo no sé cuáles serán aquellas. Quizás es una posición, como les digo, o la de Zaqueo, una posición económica, un ingreso, un estatus, un trabajo. Hay momentos en la vida en los que hay que decidir. ¿Quieres seguir así, con el daño que eso conlleva? ¿O definitivamente decides por tu bienestar? No solamente el bienestar emocional, sino el bienestar espiritual en tu relación con Dios. Y esa decisión va a implicar dejar algunas cosas atrás. Zaqueo tuvo que dejar aquello que le entregaba el dinero, la riqueza, el estatus, pero ganó algo mucho más valioso que el dinero. Zaqueo ganó salud emocional. Zaqueo ganó relaciones sanas. Zaqueo ganó tranquilidad, gozo, paz, pero por sobre todo eso, lo que él encontró en Jesús fue servirle a plenitud y una vida eterna. Tuvo que dejar ciertas cosas. Sí, pero lo que encontró fue mucho más valioso que cualquier otra cosa del mundo. Por último, el Señor le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. En los versículos 9 dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El silencio que se rompe en este momento en Zaqueo le entregó la libertad para seguir adelante. Esa libertad que entrega el Señor, la salvación. Qué lindo. Qué lindo es poder ver cómo más allá quizás de los milagros físicos que nos muestra la palabra del Señor, es ver el milagro de la transformación de una persona, de la vida de una persona. Es como una persona en cierto tiempo estaba en esto, pero ahora es alguien totalmente distinto, diferente, porque el Señor ha ido cambiando la vida. Lo lindo de esto es que el Señor siempre está dispuesto a suplir las necesidades de un alma que se muestra necesitada, de un alma que se muestra vulnerable. Él está siempre dispuesto a suplir aquellas necesidades. Filipenses 4, 6 y 7 dice, no te angusties por nada, presenta tus peticiones a Dios con ruego, con acción de gracias, y la paz del Señor protegerá tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. O sea, presentemos nuestras necesidades, no nos angustiemos por nada. Antes, confesemos, rompamos el silencio, presentemos nuestras peticiones delante del Señor con todo ruego, con toda acción de gracias, con la actitud correcta, porque Él se encarga del resto. Mostrémonos vulnerables, mostrémonos necesitados, porque el Señor hoy día primero nos llama por nuestro nombre. Él nos conoce. Tiene un trato personal con cada uno de ustedes. Y una vez que te nombra, que te llama, te dice, ven, desciende. Yo quiero estar contigo. Yo puedo cambiar tu vida. Yo puedo transformar tu vida. Es lo que Zaqueo logra encontrándose con el Señor. Como nosotros teniendo la evidencia sobre la mesa, no actuaríamos de la misma forma. Habla con el Señor. No calles. Rompe el silencio. No tienes por qué pelear tus batallas solo, sola. No tienes por qué estar solo en medio de las circunstancias. No calles. Habla con el Señor. Busca ayuda espiritual, consejo, pastoral. Apóyate en alguien. Pero por sobre todas las cosas, busca a Dios. No es necesario que enfrentemos las circunstancias sola. Alguien puede ayudarnos a llevar esa carga, a enfrentar las circunstancias, las situaciones. Deja que Jesús tome lugar ahí, en tu vida. Quizás en aquellas áreas en donde a lo mejor aún
No has permitido que el Señor tome el lugar que le corresponda ahí. Permítele entrar a cada rincón de tu corazón, al Señor. No ocultemos aquello, no guardemos silencio. Quizás, a pesar de que en algunas oportunidades sentimos que hemos fallado, aún así el Señor está dispuesto a estar con nosotros. O quizás piensas que es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer, ya ocurrió. ¿Cómo estás enfrentando aquello? Y lo más hermoso es que Jesús está dispuesto a acompañarte. Quizás piensas que has llevado esta carga solo, sola, durante muchos años y que ya es lo que te tocó. No es necesario hacerlo, vivirlo de esa manera. Dios está contigo en primer lugar y hay una familia que te puede acompañar. Hay hermanos que pueden estar contigo, que pueden estar orando contigo. Si Jesús fue capaz de detenerse en su camino a Jericó, mirar hacia arriba, llamar a Zaqueo por su nombre, a un publicano, un cobrador de impuestos, a alguien despreciado, odiado por todos, si fue capaz de avanzar, detenerse y mirar y salvar a esta persona, no podrá hacer lo mismo contigo. Conmigo lo hizo, lo sigue haciendo, sigue estando conmigo y sé que puede estar contigo también. Solo hay que mostrarse vulnerable delante del Señor. Solo hay que entender que debemos confiar en Él y no en nuestras propias capacidades. Es necesario comprender que hay algunas cosas que no se pueden cambiar, pero otras que sí podemos cambiar y que está en nuestras posibilidades poder hacerlo para acercarnos al Señor. No importa cuántos años lleves en lo que estás. Aún Jesús está llamando por su nombre a sus hijos y está buscando aquello que se había perdido. Aún Él está llamando. Aún Él está a la puerta. Solamente es necesario que nosotros rompamos el silencio y nos acerquemos a Él. Aún hay esperanza. Aún hay perdón del Señor. Aún hay restauración de parte del Señor. Solamente el Señor quiere que nosotros rompamos el silencio. Él sigue llamando a las personas. Y quizás hoy día Él te está llamando para que restaures una relación con Él, para que comiences a entregarle esta área en tu vida que a lo mejor no has querido entregársela. Este es el tiempo de entregar todo nuestro ser al Señor y reconocer en realidad que sí Él es nuestro Señor. Oremos.